Hay que ponerse en el lugar del consumidor. ¿Alguien acá conoce el caso de los chocolates amargos para taza? ¿Sí? ¿Los conocen? ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, vamos a investigarlo. ¿Para qué se usan? Para cocinar, para hacer un submarino. Fenómeno. Contratamos un marketinero. ¿Qué es lo primero que hace el marketinero cuando no sabe nada de la categoría? Cambia el pack, ¿no? El tipo no sabe nada. Yo voy a dejar mi huella en esta categoría. ¿Alguien conoce la marca Águila? ¿Cómo es el pack de Águila? Rosa, ¿no? Medio... ¿Les parece moderno? No. ¿Qué hace un marketinero? Cambia el pack, ¿ok? Y después llama a la agencia y dice, tengo algo para recomendar, hacerme el logo más grande. Esas son las primeras dos cosas que aprendés en la facultad. Bien. Ahora, se supone que vos, si sos un marketinero avesado, ¿no? Que ha avesado mucho en su vida, se supone que vas a tener que darte cuenta cuáles son los insights del consumidor. Entonces vos vas a ver, bueno, a ver, ¿quién decide la compra de esto? Como todo en la vida, ¿quién va a decidir la compra de esto? Las mujeres. Digo, ¿ok? En autos, la decisión de compra tiene la mujer el 65%. Imagínate el chocolate para taza. Bien. Entonces va y le decís, entrevista. ¿Para qué lo usás? Lo uso, como dijeron acá, para cocinar. Y de vez en cuando el bestia se hace un submarino. El bestia es cariñosamente el marido, ¿no? Se hace un submarino. Muy bien. ¿Cada cuánto compras? Una vez una tableta grande en la compra del supermercado. ¿Cuánto haces la compra? Cada 3 semanas. Fenómeno. ¿Dónde lo guardás? Ella guarda este chocolate en un lugar que es una suerte de triángulo de la Bermuda que existe en la cocina. Los hombres no saben dónde está la cocina, pero hay un lugar donde menos saben que está en una alacena, ¿ok? Y lo pone entre el arroz gallo rojo y la maicena amarilla del Ever. Entre esos dos, un lugar que ni los hijos saben que existe, ni el marido, nada. Ahí va el chocolate. Entonces, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una torta? Ah, bueno, a ver, una torta hace 2 meses. No, pero esa fue de vainilla. Hace 3, la compró mi hermana. 4, la trajo mi vieja. Hace 6 meses, que fue el cumpleaños de la nena, hice una torta. Entonces, bueno, la cuenta es fácil. Vamos a ver toda la cena, le decís, ¿no? Cuenta fácil, debe haber 5 chocolates acumulados. Cuando vas, ves que está nuestro viejo packaging, que por suerte todavía el marketing no lo cambió. Todo así abierto, pedacitos chiquititos y solamente una barra de chocolate. Entonces agarrás, la mirás y le decís, te lo morfás. O sea, te lo comés, no cocinás con esto. Contame la verdad. Y dices, está bien, pero no se lo digas a nadie. ¿No? Bueno, ahora contame cómo es en serio. Bueno, mirá, te cuento, a la noche, ya los nenes terminan durmiendo en cualquier lado, viste que se quedan todos dormidos en el piso, todo. El bestia está roncando como siempre, terminó Tinelli y todo, se vio la repetición de Uganda, Tanzania que salió 0-0. Ella junta a los chicos, los lleva a la cama cada uno, la media luz en la cocina, entra, va al triángulo de las Bermudas, abre, saca una tableta, tac, se lo mete en la boca y dice, esto sí que es placer para cerrar el día. No como mi marido que a veces está bien, a veces más o menos, a veces olvidable. Esto nunca falla, ¿ok? Fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? Ella va a comprar. Eso no lo sabe nadie. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Fueron alguna vez a un supermercado con sus hijos? ¿No? ¿Fueron? ¿Viste lo que es? Pibe chico, vos sos Federer. Los pibes te meten cosas en chango, ¿no? Mirá, salió de los Backyardigans. Mirá, salió de los Power Rangers. Mirá, volvió Dragon Ball Z. Estaban muertos, volvieron. ¿Viste? Meten producto y vos te estás como Federer acá. ¡Pah! ¿Viste? Los pibes, ¿no? Volea, ¡pah! Al revés. Pues no podés con todo. ¿Qué hace la mujer? Que no solamente gracias a ella vive la humanidad, sino sobrevive esa familia. Si no, se hubieran extinguido. Entonces negocia. Y dice, no, ya te compré Danonino que venía con la nave espacial radioactiva. Ya está, no te compro nada más. ¿Qué pasa si el chico ve que se compró un chocolate? ¡Ah! A mí no me comprás, pero vos... ¿Okay? En eso viene el sanguango, que también es el otro sobrenombre que dice al bestia, ahí caminando con un queso Roquefort y un vino de 100 mangos, y le dice, ¿qué haces con eso? No, compré el de 100, había de 180, ¿ok? Pero eso lo compré el de 100. Todos sabemos, ¿no? Si quieren pueden leer Dan Ariely, ¿no? Las trampas del deseo, que los vinos de 180 están puestos para que los tipos compremos los de 100, ¿no?
Es así, así se arman los precios. Fenómeno. Deja eso ahí, que si no, bueno, después tenemos que comprar, bla, bla. El tipo, bueno, va y lo deja. Imagínate si él ve el chocolate. Ah, yo no me compro, pero vos sí. Entonces ella dice, no, este chocolate no es para mí. Este chocolate es para cocinar. Encima es para ustedes. Porque yo soy la que se sacrifica, hace todo el trabajo, soy la burra, la esclava, la directora, toda esta casa, manga de desagradecidos. Que esto es para todos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ni loco le cambies el packaging. Ese es un secreto entre vos y el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que mantener el packaging y hacer muchas recetas de cocina que jamás serán cocinadas. ¿Se entiende? Eso es tener insight. Y eso es conocer una verdad del consumidor.